Estoy grabando, saludo a quienes están viendo esta presentación en el futuro, ¿cierto? Y vamos a comenzar. Ya no me acuerdo cuál es. Esta de acá. Ya, perfecto. Ya, comenzamos entonces. Estoy compartiendo. Ok, entonces, ¿dónde nos quedamos la clase anterior? Hicimos una introducción a los medidores de flujo, vimos su importancia a nivel doméstico, entre comillas, y también a nivel industrial. Vimos algunos tipos de medidores de flujo que existen por medición directa de caudal o velocidad, ¿sí? Y ahora nos saltamos un poco de eso, ahora nos vamos a referir a los factores, perdón, para la elección de medidores de flujo, ¿ok? Ya, primero que todo, esto lo vamos a pasar relativamente rápido, pero igual es importante tener en cuenta. De la misma forma que vimos que los manómetros, ¿cierto?, tienen cierto rango, ¿verdad? A veces miden poquitos PSI, a veces son capaces de medir hasta los 100 bares, ¿cierto? Vimos que ciertos medidores tienen más sensibilidad que otros, etc. Entonces, un medidor de flujo, como cualquier instrumento, también va a tener un rango. Entonces, es la magnitud general de las variaciones esperadas. Entonces, podemos tener medidores de flujo chiquititos que midan del orden de mililitros por segundo, litros por minuto, metros cúbicos por hora, pies cúbicos por segundo, ¿sí? ¿Ok? Entonces, esa es una primera característica. Para seleccionar un medidor de flujo tengo que tener una idea de cuál es el caudal que estoy manejando para seleccionar adecuadamente el medidor de flujo. Una cosa también a considerar es la exactitud del medidor de flujo, ¿ya? Lo importante es que estemos dentro de un 5% del valor real, ¿ya? Como todo instrumento, un medidor de flujo también está sujeto a algún tipo de error, pero lo importante es que, ojo que exactitud y precisión son cosas distintas, ¿ya? Exactitud es qué tanto me acerco al valor real, sí, y precisión tiene que ver con, y precisión tiene que ver con qué tan, tal como dice el nombre, qué tan preciso es el resultado, ¿ya? Ojo que una cosa puede ser exacta, pero no precisa. Es como bien interesante el concepto, los invito a que después lo revisen. Hay un tema también de la pérdida de presión. En el fondo, los medidores de flujo también son un accesorio que se incorpora a las líneas de flujo, entonces un fluido al pasar por el medidor de flujo también va a causar una pequeña pérdida de energía, o pérdida de presión, que se va a reflejar en una disminución en la presión. Y eso también es relevante, pues, eso también es relevante porque a veces yo para cierto proceso necesito mantener una presión y no me permite tener una caída de presión, ¿ya? Y otra cosa, el tipo de fluido que va a pasar por el medidor de flujo. Entonces es necesario ahí seleccionar un material que sea resistente a compuestos corrosivos, por ejemplo, si es que el fluido que vamos a manejar es corrosivo, si es líquido o gas, ¿cierto? Teniendo en cuenta factores como la viscosidad y la temperatura, etc. ¿Ya? Entonces eso así como a modo bien resumido, ¿cuáles son los factores a considerar para la selección de un medidor de flujo? ¿Ya? Bien resumido. Y ahora vamos a pasar a ver, bueno, los distintos tipos de medidores de flujo. Ya vimos los que miden velocidad o caudal en forma directa. Están los medidores tipo turbina, los volumétricos, que son parecidos a los que tenemos a la salida de o que son de hecho los que tenemos a la salida de las casas, que nos censan el consumo de agua. Ya dejé algunos videos para que lo puedan ver. Y ahora vamos a ver los de área variable, para después pasar a los de presión diferencial, que son a los que le vamos a dar mayor énfasis en esta unidad. Pasemos a ver entonces los medidores de flujo de área variable, ¿sí? Ya. El medidor por área variable se denomina rotámetro, ¿ya? ¿Cuál es el principio de funcionamiento de un rotámetro? El principio de funcionamiento está dado por esta bolita, ¿cierto? ¿Ya? Que, bueno, que en condiciones, cuando no hay flujo, está en el fondo del rotámetro, pero una vez que empieza que en el fondo, una vez que empieza a pasar flujo, esta
pelotita, bueno, no necesariamente es pelotita, puede tener distintas formas como vamos a ver en un par de diapositivas más. Viene esta pelotita y se eleva, ¿cierto? Y en el fondo queda suspendida por producto de el balance entre el peso del flotador, el empuje y también la fuerza de arrastre, que en el fondo es la fuerza que va alrededor de la bolita. Ya vamos a ver un video a continuación para que les quede un poco más claro. Desde ese punto de vista, entonces, lo leo tal cual: el flotador se eleva en un rotámetro, y de hecho se llama por área variable, primero porque el rotámetro tiene esta forma cónica, y funciona de la siguiente forma: el flotador se eleva hasta que el área anular entre el flotador y el tubo se incrementa lo suficiente como para permitir un estado de equilibrio dinámico, ¿ya? Igual es equilibrio, pero es dinámico porque en el fondo hay un fluido en movimiento a su alrededor, entre la presión diferencial y los factores de flotabilidad ascendentes y los factores de gravedad hacia abajo, ¿ya? Entonces, en consecuencia, si hacemos el balance, vamos a tener que el peso del flotador, que es una fuerza la fuerza que desciende, ¿verdad? O la fuerza que se dirige hacia abajo, es igual a la fuerza de empuje que va hacia arriba, y la fuerza de arrastre que también va hacia arriba. Vamos a ver ahora un video cortito. Ya voy a dejar de compartir para dirigirme al YouTube. Y ahora no me deja. Vamos entonces rápidamente al YouTube para que vean. Es una animación muy cortita en todo caso. Ya. No sé quién la hizo. No la hice yo. Chuta. Perdón. Está muy fuerte. Como les decía, el flotador tiene distintas formas. No necesariamente una pelotita. Ya. Eso es lo interesante de este medidor, ¿cierto? Que no requiere, ya se están enterando de todas las cosas que veo en YouTube, no me juzguen. Volvemos a la presentación, ¿ya? Bueno, entonces, como vieron, esto también es una gracia del rotámetro, ¿cierto? Que efectivamente, una vez que se instala, no se requiere una energía externa, ¿cierto? Para hacerlo funcionar, ¿ok? Simplemente se instala en la línea y se puede ver, ¿ya? Y como vieron, el flotador tiene distintas formas y por lo general, depende un poco del flotador, pero la mayor parte de las veces cuando miden miden el caudal, en el fondo este cono está graduado, me quedó pésimamente graduado, ¿ya? Cada dos lo estoy intentando graduar, ya, y me salté uno, esos no van. Entonces, estos rotámetros están graduados, ¿cierto? Según, bueno, obviamente según qué tan importante el flujo, ¿cierto? Y donde se mide, esto puede tener una graduación del tipo, no sé, 100 litros por, no sé, litros por minuto, por ejemplo. Esto puede ser, no sé, 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, ¿ya? Litros por minuto. ¿Sí? Ok, entonces cuando medimos el flotador, tenemos que medir acá en la parte superior del flotador. No abajo, no al centro, arriba, aunque va a depender un poco del flotador que se tenga, pero el 95% de las veces es de esta forma. Por lo tanto, ¿cuál es el caudal que estaría marcando este rotámetro? Aprox. De 13. 13, ¿cierto? El número de la suerte, ¿ya? Estaría marcando 13 litros por minuto. Muchas gracias, perfecto. Bueno, un poco lo que le explicaba, ¿cierto? Tenemos las distintas fuerzas que están actuando y las fuerzas de arrastre tienen que ver un poco con las fuerzas que pasan alrededor del flotador, ¿ok? Entonces, ¿en qué consiste? ¿Cuáles son las piezas del flotador, cierto? O sea, del rotámetro. Tengo un flotador, una columna en forma cónica, ¿ya? Que está graduado, ¿cierto? Está graduado con cierta precisión, ¿cierto? Y eso, ¿ok?
Las líneas de flujo acá se muestran, pero en realidad no se ven. O sea, igual algo se ve. Uno cuando echa a andar un rotámetro, uno ve en el fondo, ve cómo el agua se va moviendo un poco, ve cómo el agua en movimiento, es como bien interesante. Y en realidad hay distintos tipos de rotámetro y básicamente ¿en qué consiste? Aquí hay aquí hay un tubo, ¿cierto? Aquí está el tubo de salida y básicamente el rotámetro va inserto en la línea. Inserto en la línea donde quiero medir el caudal, ¿ok? Ya. Y ojo que a través de los rotámetros pueden pasar tanto gases como líquidos. No es solamente agua que esté pasando a través del rotámetro, también pueden circular gases, ¿ya? Ya, bueno, como les decía, los rotámetros tenemos distintas formas, tamaños, ya hay ¿cómo se llama? Distintos tipos de flotador, ¿cierto? Todo van a depender del fabricante y creatividad del fabricante, ¿verdad? ¿Ya? Pues es súper fome porque cuando estamos en presencial, yo llevo un rotámetro a la clase, ¿ya? Y nos falta el que sopla por el fondo para ver cómo se eleva la pelotita. Ya, nos falta el que lo hace, pero en el fondo lo ven. Bueno, pero de alguna forma en algún momento lo van a ver, no es que no vayan a pasar nunca por el laboratorio, no pierdan la fe, ¿ya? Entonces aquí están los distintos rotámetros y como les decía, tenemos distintos tipos de flotadores, ¿sí? En general, como les decía, la línea de lectura es justo encima del flotador, salvo excepciones, ¿ok? De todas maneras, si esa excepción existe, el fabricante lo tiene que indicar, ¿ok? Aquí hay una pregunta. Oh, no pierdan la fe, sí vamos a volver, ¿ya? No sé cuándo, pero vamos a volver. Ya, entonces vamos un poco a las ecuaciones, aunque esto en realidad al final lo paso bien rápidamente porque no siempre no lo podemos preguntar, pero en realidad damos más énfasis a los medidores por presión diferencial. ¿Cómo yo puedo medir? Bueno, esto en el fondo vienen automáticamente graduados, entonces uno básicamente mide el caudal directo acá, ¿sí? Pero en el fondo estas son las ecuaciones que hay detrás de esta graduación del rotámetro, ¿ok? Porque ojo que los rotámetros están estandarizados para medir bajo ciertas condiciones. Entonces uno dice, no sé, presión 1 atmósfera, temperatura 20 grados, ¿ya? Y no me acuerdo qué más, ¿ya? Entonces, están estandarizados, entonces cuando uno quiere hacer, por ejemplo, circular un gas que está, no sé, a 2 atmósferas y 30 grados, uno tiene que hacer una corrección del caudal, ¿ok? Para que lo tengan en consideración. Entonces, ¿cómo se gradúan estos rotámetros? Para en el fondo, para entregar una lectura, un caudal correcto según dónde está elevado o la posición del flotador, se mide como el flujo másico va a ser igual a un parámetro de flujo, que es empírico, por el diámetro del flotador, por el peso del flotador, por la densidad del fluido menos la densidad la densidad del flotador menos la densidad del fluido, por la densidad por la densidad del fluido dividido por la densidad del flotador, ¿ok? Entonces cae una función de la geometría del rotámetro y la densidad de viscosidad. Ojo que esto es una fórmula que utiliza el fabricante para después graduar correctamente su medidor de flujo, ¿ok? No es que uno lo utilice para calcular el flujo másico, en este caso, porque uno en el fondo, ¿qué es lo que hace? Mide el caudal directamente, después lo multiplica por la densidad y ahí tiene el flujo, ¿sí? Y eventualmente yo podría hacer una corrección acá, considerando si tengo líquidos o gases. Dado que el rotámetro se utiliza para líquidos y gases y los fluidos de referencia para dimensionarlos, que utilizan los fabricantes, como les decía, ¿cierto? En el fondo esto está graduado considerando condiciones estándar, o normales, no sé, pero en general son estándar, ¿ya? Y utilizan agua y aire. Entonces, por ejemplo, van a decir, este rotámetro está graduado para medir aire bajo estas condiciones y agua bajo estas otras condiciones. Si está a otras condiciones, en el fondo hay que hacer una suerte de conversión de unidades. Ojo que la corrección tampoco es tan importante si es que las condiciones son parecidas a las estándar, ¿ok? De todas maneras, es necesario mencionarlo.
Entonces yo puedo establecer una razón entre los flujos medidos con el mismo rotámetro para dos fluidos diferentes A y B. Entonces yo en el fondo puedo hacer una corrección, por ejemplo, si el rotámetro estaba hecho para un líquido A, pero en el fondo estoy haciendo circular un líquido B, hago utilizo como esta suerte de factor, ya para corregir el flujo B, y con gases hago lo mismo, pero solamente la diferencia que ahora en lugar de trabajar con las densidades, trabajo con las presiones y la temperatura. Ya, esto en el fondo es para que lo conozcan, ya para que ustedes tengan claro de dónde viene esto y la importancia de hacer una conversión de unidades si es que tienen que medir bajo condiciones distintas a las estándar. Que eso sí ha tocado hacer en el laboratorio. ¿Okay? ¿Dudas, consultas, comentarios, alcances? ¿No? Ok. Sigamos entonces. ¿Vieron el eclipse en la mañana? ¿Alguien lo vio? Se veía poco en todo caso, como que no alcanzamos a ver, pero alcanzamos a ver cómo se iba cubriendo. Lo que pasa es que como ya estaba amaneciendo, no vimos la luna ni roja, ni de color, ni nada, pero la vimos. Mi hijo estaba muy emocionado. El día en la mañana me preguntó, mamá, ¿hay personas que estudian los eclipses? Y le dije que sí, que estaban ¿cómo se llama? Los astrónomos, los astrofísicos. Acá a lo mejor me sale científico el niño. Ya, bueno, sigamos. Vamos a ver ahora la parte central de la clase, que son los medidores de flujo por presión diferencial. Como introducción, ¿por qué se denominan medidores de flujo por presión diferencial? Porque en este tipo de instrumentos se introduce a propósito una perturbación en el flujo para provocar una diferencia de presión, ¿ya? Entonces, esa diferencia de presión, qué tan grande es esa diferencia de presión o qué tan pequeña, me va a permitir después calcular cuál es el caudal que está circulando, ¿ok? Ahora lo vamos a ver. Entonces, hay tres tipos de medidores de flujo por presión diferencial, ¿ya? Tenemos el tubo de Pitot, tenemos el tubo de Venturi y tenemos el plato de orificio, ¿ya? Entonces vamos a ver los tres, o vamos a intentar ver los tres, sí, yo creo que alcanzamos en la clase de hoy. Vamos a partir por el tubo de Pitot. Ya, algo yo les comenté en la clase del día lunes, que los tubos de Pitot son los instrumentos que utilizan los aviones para medir la velocidad a la que van, ¿ya? Sí. Para medir la velocidad, ¿cierto? Y bueno, y se llaman, y tienen esta forma siempre, ¿ya? Efectivamente es un tubo, ¿ya? Y este tubo va enfrentando el fluido, o sea, el flujo va en esta dirección, ¿sí? Ya. Voy a mostrarles un pequeño video para que vean un poco el principio detrás y después vamos a ir a lo que es la deducción de las ecuaciones, ¿ok? Vamos acá. No sé que no estoy compartiendo. Ya voy a compartir. Acá. A veces lo ponen no necesariamente a veces lo ponen en las, ¿cómo se llama? En las alas. Ya sé cómo se ve por dentro un tubo de Pitot. Bueno, si nos devolvemos un poco, perdón, si nos devolvemos un poco, que esto sí es importante. Estas son lo que tiene un tubo de Pitot. Bueno, este plato depende un poco, ya, pero tiene este plato bafle. Este es el tubo de Pitot en sí. Y el tubo de Pitot está dentro de una, ¿cómo se llama? De una cámara estática, ¿ya? Y acá tenemos lo que es la cámara de presión. Sigamos. Ya, ¿qué dice aquí? El agujero al frente del tubo de Pitot
se utiliza para medir la presión del aire, que echa a andar el indicador de velocidad. Y existe un puerto estático, que es un agujero, un pequeño agujero en la parte de afuera del avión, que mide la presión de aire en el exterior. Y ahí lo que decía ahí, que muchas veces, no. Entonces, en el fondo, acá no está fluyendo aire en esa cámara, pero a través del punto estático sí. Y eso en el fondo es lo que permite ver, en el fondo se está produciendo una diferencia de presión entre ambos puntos, entre ambos puertos, y esa diferencia de presión es la que en el fondo después va a permitir entregar el valor de la velocidad, ¿ya? Bueno, y ahí un poco, como cualquier instrumento, hay que hacerle cierto mantenimiento, ¿ok? Yo no sé si aquí en el curso hay algún aficionado a los aviones, ¿no? Ya. O a lo mejor sí no me quieren decir, pero no importa, está bien. Ya, sigamos entonces. Ya, entonces, eso es un poco lo que hay detrás de un tubo de pitot, ¿ya? Entonces, se está midiendo, por aquí hay alguien, profe, o sea, el velocímetro y el altímetro, ambos miden presión. Sí, ambos miden presión, ¿ya? Y en el fondo, producto de esa diferencia de presión que se produce, es que en el fondo se puede medir la velocidad. Interesante. ¿Ok? Ya, entonces, como les decía, ya vamos en el fondo a simplificar este esquema que vimos recién. Ahora, entonces, imagínense ahora este tubo de pitot, en lugar de estar suspendido en el aire, está colocado dentro de una tubería, ¿ya? Entonces, el tubo de pitot consta de un tubo de impacto, ya que este es el tubo de impacto, cuya abertura queda directamente frente a la corriente para medir lo que es la presión de impacto, y una toma, que en el fondo esta era la colita que estaba en la parte de adelante del avión, ¿ya? O enfrentando el flujo, en el ala, lo que vieron en el video, y una toma o derivación de pared lateral para medir la presión estática local. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que entre este punto y este punto se va a producir una diferencia de presión que se va a registrar acá. Aquí se está ejerciendo una presión y acá se está ejerciendo otra presión en esta cámara estática. Y esa diferencia posteriormente se va a traducir en un valor de velocidad. Entonces, para ver cómo se traduce esa diferencia de presión en un valor de velocidad, vamos a hacer un balance, ¿ok? Ya. Lo vamos a hacer, espérenme un poquito. Para eso nos vamos a basar en este mismo dibujo, pero si me esperan un momentito. Si me esperan un momento. No, esto no es. Ya. Espérenme un chiquitito, ya vengo. Quiero copiar el dibujo para que ojalá un poco más clara la explicación. Ok. Voy a apagar el WhatsApp también, espérenme un poquito. Que me están escribiendo para pedirme cosas para variar, ¿ya?
Ya, ok. Sigamos entonces. Una pregunta, ¿ustedes están en taller 4 ahora por Maya o idea mía? ¿O en qué semestre toca taller 4? Ya no importa. Ok, ¿están ahí? ¿Aló? ¿Están ahí? Ah, van recién en taller 2. Ah, ya, ok, ok. Van recién en taller 2. Ya. Hay sonido, ¿cierto? Si alguien puede decir hola para saber si hay sonido. ¿Se escucha, profe? Sí, sí, ahora sí, muchas gracias. Sí los escucho. No, pues no, no que lo escriba, que lo diga. Ya, ok. Está bien, no importa. Ok, vamos a seguir. Ya no me quería asegurar que estuvieran ahí nomás, ya. Pero no se preocupen si no quieren hablar, no se preocupen. Ya, entonces, ¿qué es lo que les había dicho? Ya que en el fondo, producto de esta diferencia de presión que se produce en la cámara, en el punto de impacto y en la cámara estática, eso se va a traducir en una cierta velocidad y eso se puede deducir del balance de energía. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hacemos en este caso para poder, y en el fondo después van a ver que todos los medidores de flujo en general funcionan bajo un principio muy similar? Yo acá voy a establecer acá mi punto A, ¡ay, qué feo me quedó! Y acá mi punto B, ¿sí? Justo acá en el punto impacto y acá en la velocidad, en el punto B. Entonces voy a plantear un balance súper cortito, como ven, así como ahí, justo en este tramo muy cortito. Y esto me va, y bueno, y el flujo va en esta dirección, ¿verdad? Entonces esto va a ser presión 1 sobre ρ más velocidad en 1 al cuadrado medios más Z1G igual presión 2 sobre ρ más velocidad 2 al cuadrado medios más Z2G. Cuando trabajamos, bueno, acá en este medidor de flujo, las pérdidas por fricción tienden a cero porque en el fondo los tramos en el fondo que estamos trabajando son muy cortitos, ¿ya? No, no es por eso. No vamos a considerar por el momento el factor las pérdidas porque van a ver que después vamos a multiplicar la velocidad por un factor y ese en el fondo va a absorber un poco el tema de las pérdidas, pero cuando hacemos los balances vamos a considerar que no hay pérdidas por fricción, ¿ya? Y obviamente también que tenemos estado estacionario, ¿sí? Ok, entonces comencemos. Vamos viendo como siempre cuáles son los términos que quedan y cuáles son los términos que se van, ¿ya? Bueno, primero que todo esto está a la misma altura, entonces los z se van porque están a la misma altura. Las presiones no se van porque en el fondo a través del diferencial de presión, ¿cierto? Es que vamos a calcular la velocidad. Pero aquí pasa algo con las velocidades. Ya tengo, y acá en el fondo ocupé A, B, 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 para mantener la nomenclatura del dibujo, ¿sí? ¿Qué es lo que va pasando en este punto? ¿Sí? En este punto A, ya donde estamos aplicando en estricto rigor la presión 2, ¿sí? En el punto de impacto la velocidad es 0. En el punto de impacto existe un estancamiento del fluido. Por lo tanto, en ese punto, la velocidad, que en este caso sería la velocidad en A, es igual a 0. Y eso en todos los tubos de Pitot, ¿ok? En todos los tubos de Pitot acá se estanca el fluido y la velocidad es 0. Por lo tanto, la velocidad en B, ¿sí? Va a ser igual a 2 veces P sub A menos P sub B, ¿está bien? Dividido por ρ y todo eso en raíz. Y me falta un G. Ah, no tenemos G porque se nos canceló. ¿Está bien? Como BB, 2, la resta está bien. ¿Ya? Entonces, cuando queremos, entonces, como ven acá,
yo introduje este instrumento en la línea, forcé una diferencia de presión y en el fondo la velocidad en B va a ser, bueno, no proporcional directamente, pero va a ser, digamos, va a ser función de esta diferencia de presión que tenemos acá. ¿Ya? ¿Dudas, consultas? Ok. Aquí parece que hay una pregunta. Profe, la velocidad es una magnitud extensiva en consecuencia. ¿Qué pasó con VA? No, ya lo dije, VA igual a 0. Ya, VA igual a 0 porque en el punto de impacto se estanca el fluido. Entonces, como se estanca el fluido, ahí la velocidad es 0. Por eso se eliminó. ¿Ya? Ya, ok. Y William pregunta, profe, ¿la velocidad es una magnitud extensiva en consecuencia? No sé. ¿Por qué dirías que una magnitud extensiva, William? Estaba pensando en algo así como el flujo másico o en el fondo el aspecto dinámico que estamos analizando, ¿no es cierto? Sí. Un poco como eso de la escala diferencial muy pequeña que usted decía, de que por eso despreciamos viscosidad. A diferencia de la presión, por ejemplo, que es una magnitud intensiva, una propiedad intensiva, digamos. Listo. Es un interesante alcance. No lo sé. Claro, porque en estricto rigor, a mayor masa no necesariamente vamos a tener mayor velocidad. Pero al revés sí, a mayor velocidad sí vamos a tener flujo, mayor flujo, perdón. Entonces como que no funciona para ambos lados. Eso es lo que yo veo. Pero una buena pregunta. ¿Ya? Es una interesante pregunta. Ok, muchas gracias. ¿Ya? Entonces, eso respecto a esta parte, como les decía, todavía no hemos hecho ninguna corrección considerando pérdidas por fricción y otros factores, ¿ya? Pero eso lo vamos a ver a continuación. Y a lo mejor eso de alguna manera considera un poco lo que está preguntando su compañero. Una cosa a la que quiero que hagan observación, que a propósito de eso viene el siguiente punto. ¿Se acuerdan cuando vimos o vieron con la profesora Caroline, verdad? La primera clase, el número de Reynolds y que se produce un perfil de velocidades al interior de una tubería. ¿Ya? Ya. Cuando vieron ley de Newton y todo eso. Ya cuando vieron la ley de Newton y todo eso, bueno, cuando tenemos una tubería, esta demostración de por qué el perfil tiene esta forma lo van a ver con muchísimo detalle en su curso de fenómeno de transporte, así que yo me voy a tomar la libertad de saltarme esa parte. Pero lo cierto es que cuando tengo flujo al interior de una tubería, producto del roce del fluido que roza la tubería, ¿ya? Y las fuerzas viscosas que hay acá y lo demás, yo en los extremos voy a tener una velocidad igual a 0 y en el centro voy a tener una velocidad máxima, ¿ya? Ojo que esto puede variar según el régimen de flujo que tengo. En general, este perfil ocurre para Reynolds menor a 2100, que es el régimen laminar, y en el fondo ese mismo perfil puede ser más parejo. Uy, qué feo me quedó. Cuando tengo un flujo turbulento. Se dan cuenta, es como bien parejo en el centro y no tan parejo acá. ¿Por qué? Porque acá están empezando las fuerzas viscosas, ya que en el fondo tienen que ver con el roce del fluido con la tubería, y acá están primando lo que son las fuerzas de inercia, ya que tienen que ver justamente con la velocidad a la que va el fluido. Entonces aquí el número de Reynolds es mayor a 3100 o turbulento. De todas maneras, eso nos lleva a reflexionar en lo siguiente, y ahora yo les hago preguntas. ¿Qué pasa si yo, en lugar de colocar el tubo de pitot en el centro, lo coloco en el borde? ¿Qué va a pasar?
¿Qué va a pasar si yo desplazo este tubo pitot y ahora en lugar de colocarlo acá, lo coloco acá en el borde? ¿Qué va a pasar? Ya sea con la diferencia de presión o con la velocidad. Aquí alguien está diciendo en el chat, están malos para hablar hoy día, no importa. La presión es, por aquí una compañera dice que la presión es menor, más que la presión, la diferencia de presión es menor, ¿ya? Efectivamente la diferencia de presión es menor, producto de qué? De que la velocidad acá es más baja. Y de hecho hacia la pared la velocidad se va acercando a cero, ¿sí? Así que bien por ese lado, ¿ok? Entonces acá, entonces en el fondo, la posición donde coloquemos el tubo de pitot van a, ¿cómo se llama? Se me olvidó. Se me olvidó. Va a depender en el fondo la posición de donde lo coloque, la velocidad que me va a arrojar. Por lo tanto, si yo tengo un flujo que es laminar, va a hacer diferencia si coloco esto en el centro o en los bordes, ¿ya? Cuando tengo un flujo turbulento, ahí no importa tanto, ya porque en el fondo tengo un perfil más parejo, pero de todas maneras tendría un efecto acá en los bordes. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer en ese caso? Yo puedo decir que la velocidad real va a ser igual a un factor por la velocidad teórica. Ojo que la velocidad teórica me refiero a esta. ¿Ok? Y eso es lo que vamos a ver a continuación. Ya un poco le explicaba, ¿cierto?, lo que pasa entre régimen tubular y turbulento, por lo tanto, hace diferencia dónde yo voy a colocar el tubo de pitot, en qué posición la voy a considerar, ¿ya? Ya. Entonces, ¿qué es lo que pasa en este caso? ¿Ya? Entonces, como les decía, hay una diferencia donde yo coloco el tubo de pitot. Entonces, si yo coloco el tubo de pitot en el centro, me da la velocidad máxima. Y si lo coloco acá, me va a dar una velocidad que es distinta a la máxima, incluso cuando tengo este tipo de régimen. Entonces, cuando quiero calcular el caudal, tengo que utilizar algo que es una velocidad promedio. Yo como le puse acá le puse velocidad real, pero en realidad acá me refiero a velocidad promedio, ¿ok? Ya que es un poco más representativa de lo que está pasando a través de la tubería. Ay, perdón, me adelanté. Entonces, para eso, ¿cómo podemos determinar ese factor, cierto? Que nos permite calcular ese factor promedio. Lo podemos sacar a través de este gráfico que está acá. Este gráfico que está acá, si se fijan, tiene en el eje X el número de Reynolds y tiene en el eje Y una división, ¿cierto?, entre la velocidad promedio, que es la que voy a ocupar para calcular el caudal, dividido por la velocidad máxima, que es la que voy a obtener en el centro de la tubería. ¿Ya? Entonces, fíjense que para factores, para números Reynolds turbulentos, ojo que hay dos curvas, pero exactamente lo mismo, ¿ya? La curva que está abajo se mide con el número Reynolds que está abajo, y la curva que está arriba se mide hacia arriba, da lo mismo en realidad, exactamente lo mismo, así que no se asusten por ese lado, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Aquí, si se fijan, tengo el Reynolds más o menos menor a 2000, ¿ok? Y fíjense que en ese caso, la corrección es 0,5. Entonces, cuando tengo un valor, un régimen laminar, la velocidad promedio va a ser la mitad de la velocidad máxima. Y de hecho, ustedes van a ver cuando vean fenómeno de transporte que esto cuantitativamente se demuestra. ¿Ok? Sin embargo, ¿qué pasa cuando tenemos Reynolds mayores? Esta cosa va variando un poquitito. Entonces, suponiendo que tengo un número de Reynolds de 10 elevado a 4, porque lo calculé así, de 10 elevado a 4, ya me va a dar un factor de 0,775, 77, no sé, ¿ya? Entonces, en este caso, por ejemplo, este factor es 0,77. Entonces, yo colocando el tubo de pitot en el centro, voy a decir que la velocidad promedio, que es la que me sirve, ojo, para calcular el caudal, va a ser igual a 0,77
por la velocidad máxima. ¿Ya? Ojo, que en este caso que está acá. ¿Ya? Ya, dudas, consultas. Parece que nada. Ok. Tengo acá un ejercicio, pero no sé. Ya hagámoslo nomás. Ok. Lo que tenemos acá, ¿cierto? Es un ejemplo que dice así. Agua circula a través de una cañería con una contracción como se indica en la figura. Por una diferencia de 0,2 metros en el nivel del manómetro, calcula la velocidad teórica y el caudal. Ojo, velocidad teórica y el caudal. La velocidad teórica en el fondo es la que obtengo, es que está en la mitad de la tubería, ¿ya? Que vendría siendo la velocidad máxima, y el caudal que se va a calcular como la velocidad promedio por el área de flujo. ¿Ya? Ok, y nuestro sistema es de la siguiente forma. Tengo una tubería que tiene un diámetro de 0,1 metro. Acá yo tengo una diferencia de presión, ¿ya? Entonces podemos decir que esta es nuestra cámara estática y esta es la cámara dinámica o el tubo de pitot, perdón, o la cámara del tubo de pitot, ¿ya? Y acá tengo otra altura acá, y acá tengo el tubo de pitot, ¿sí? Entonces aquí en este punto es donde voy a tener la velocidad cero. Entonces voy a hacer un balance de energía entre este punto, que lo vamos a llamar punto 1, y este punto que está acá, ¿ok? Entonces, si hago ese balance, esto me va a quedar... Esperen un poquito. Pero parece que en la siguiente tengo todavía el dibujo. Sí, hagámoslo acá mejor. Y voy a cambiar el color. Entonces esto me va a quedar P sub 1 sobre ρ más velocidad en 1 al cuadrado medios más Z1G igual P sub 2 sobre ρ más velocidad en 2 al cuadrado medios más Z2G. ¿Ok? Bueno, las alturas son despreciables. Perdón, no hay diferencia de altura, quise decir, no que son despreciables, no hay diferencia de altura. Y recuerden que en el punto 2, en este punto donde tengo el pitot, donde se está enfrentando el flujo, es velocidad cero. Ya recuerden que en el punto de impacto la velocidad es cero. Por lo tanto, vamos a llegar a que la velocidad va a ser igual a 2 por P sub... ¿Está bien o no? Sí. P sub 2 menos P sub 1 dividido por ρ. ¿Ya? Ya, y ojo que esta, como lo estoy midiendo al medio, esta todavía es la velocidad teórica, ¿ya? Pero ojo que todavía no la hemos calculado porque no hemos calculado la diferencia de presión. Entonces ahora tenemos que calcular la diferencia de presión entre P sub 1 y P sub 2. La presión en P sub 1 va a ser, no sé, suponiendo que estos están abiertos a la atmósfera, va a ser la presión atmosférica más ρ G H1, ¿sí? P sub 2 va a ser esto, presión atmosférica más ρ G H2, y fíjense que H2 menos H1 es igual a 0,2. Por lo tanto, P sub 2 menos P sub 1 va a ser, estos se van a cancelar, esto va a ser ρ G por 0,2. De esa forma yo determino, voy rápido porque esto ustedes lo saben, ¿ya? 2 por ρ G por 0,2 dividido por ρ. ¿Ya? Esa va a ser mi velocidad. En otras palabras, si lo calculo, ¿qué te pasó? ¿Qué? No. Entonces esto va a quedar, la velocidad 1 va a ser la raíz de 2 por 9,8 por 0,2, que lo voy a calcular inmediatamente. Se me perdió la calculadora para variar. Si voy a ocupar el celular nomás. Si alguien me quiere ayudar con el cálculo, es bienvenido a hacerlo. Si alguien me quiere ayudar, ya no importa. 3,92, profe. Ya, muchas gracias. 3,92 metros por segundo. ¿Ok? Muchas gracias, no sé qué, muchas gracias. Entonces ahí tenemos el valor de la velocidad.
Pero ojo que hemos recién calculado esta velocidad en el centro, pero tenemos que hacer esto en relación a un caudal, o sea, perdón, tenemos que hacer esto en relación a tenemos que calcular el caudal, ¿ok? Ya, recuerden que tenemos este gráfico de acá, entonces aquí vamos a poder determinar la velocidad promedio que tenemos en 2, ¿sí? Perdón, en 1, la velocidad promedio que tenemos en 1, ¿ok? Entonces el número de Reynolds, ¿cierto? Va a ser igual al diámetro, que si revisamos acá es 0,1, por la velocidad máxima que la calculamos, o que la calculó su compañero, acuérdense que hay dos datos que tienen que manejar de memoria, que son la densidad del agua y la viscosidad del agua, ¿ya? Ah, chuta, ya. Parece que faltó la raíz. Profe, no le saqué raíz. Ya, ya, entonces con raíz, cosas que pasan, es 1,98, ¿ya? Parece que lo dijo con una seguridad, pero está bien, está bien. Se atrevió, Ya, La cagó del 1,98. cielo, profe. Ya, 1,98. Muchas gracias, ahora sí. ¿Ya? Por 1,98 por la densidad del agua, que es 1000, dividido por la densidad del agua, perdón, la viscosidad del agua, que es 10 elevado a la menos 3, aproximadamente. ¿Ya? Entonces, de aquí nos sale un número de Reynolds que debería ser fácil de calcular, pero lo voy a... No sé, ¿le ha pasado? Y hay un montón de memes al respecto, que se supone que uno era tan rápido para las matemáticas en el colegio, después se acostumbró a la calculadora y... Ya. Entonces esto va a ser 1,98 por 10 elevado a 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ya? Era re fácil de sacar ahora que lo miro, pero no importa. Ok, la presión. Entonces, nosotros estamos ubicados, este es el día a las 5, estamos ubicados más o menos acá. ¿Ya? Subo, me choco con la línea y ahora hacia la izquierda, porque me costó, ya hacia la izquierda marco acá el 0,83. Entonces ese me da el ratio entre la velocidad, el ratio entre la velocidad promedio y la velocidad máxima, ¿ya? Desde ese punto de vista, la velocidad, perdón, el caudal va a ser el 1,98 por este factor de acá, y esto sería una estimación del caudal de la velocidad promedio, por el diámetro, que es pi cuartos por 0,1 al cuadrado. ¿Ya? Entonces con eso, y ese caudal nos sale en metros cúbicos por segundo. ¿Sí? Ok, ¿dudas, consultas? Ya, espero que les haya quedado claro. Bueno, cualquier cosa me van preguntando después. Ya, todavía no terminamos por si acaso, ¿sí? Ya, entonces, ya, ahí vimos una primera parte de medidores de flujo, y ahora a continuación vamos a ver dos tipos de medidores de flujo más. Uno es el tubo de Venturi y otro es el plato de orificio. Vamos a partir por el tubo de Venturi. ¿En qué consiste este medidor de flujo? Consiste en que en una tubería yo fuerzo una reducción, coloco una reducción, y producto de esa reducción se va a producir una variación en la velocidad que cuantitativamente se va a traducir en una disminución en la presión. ¿Ya? Si yo, por ejemplo, hago un balance de energía acá entre este punto 1 y este punto 2, sin considerar pérdidas por fricción, porque como les expliqué, vamos a considerar unos factores de corrección para absorber todo lo que tiene que ver con la pérdida, en el caso de medidores de flujo. Ya yo tengo aquí un P sub 1 sobre ρ, más la velocidad de 1 al cuadrado medios, más Z1G, igual a P sub 2 sobre ρ, más la velocidad en 2 al cuadrado medios, más Z2G. ¿Ok? Entonces, las diferencias de altura no son importantes en este caso.
¿Y qué es lo que va pasando acá? Yo quiero que aquí hagamos un poco el análisis. Primero que todo, acá se va a cumplir continuidad, ¿cierto? Por lo tanto, acá yo tengo, aquí igual está circulando un cierto caudal que va a ser el mismo acá que acá, ¿de acuerdo? Considerando esto, como aquí yo tengo en esta sección, tengo una mayor área, la velocidad va a ser menor en relación a la velocidad que tengo en este angostamiento, ¿sí? En relación a la velocidad que tengo en este angostamiento. En consecuencia, para cumplir digamos, con el balance de energía o con esta igualdad, ¿qué pasará con las presiones? Las dos bajan, las dos suben, una baja, una sube, una baja, ¿cómo? ¿Qué es lo que pasa acá? En otras palabras, aquí la flechita, ¿cómo va a ser? ¿Hacia arriba o hacia abajo? La presión 1 es más alta que la presión 2. Muy bien, la presión 1, muy bien, es mayor que la presión 2, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo cuando en una tubería introduzco este angostamiento? Estoy obligando a la presión a disminuir. Y gracias a esa disminución en la presión, ya yo voy a poder cuantificar cuál es el cambio o cuál es la velocidad que existe en la línea. ¿Ok? Entonces, con esta ecuación más esta ecuación, que es que el caudal va a ser igual a B1 por área 1 igual a B2 por el área 2, voy a poder deducir una expresión para calcular la velocidad. ¿Ok? Entonces vamos a partir con esta primera ecuación, ¿sí? Y ojo que todo lo que es diferencia de presión en este caso es dato. El delta P es dato, o se puede calcular de alguna forma, o se puede registrar a través de un instrumento, se registra a través de un instrumento, así como que colocan un manómetro, un diferencial de presión, perdón, entre los dos puntos y lo pueden calcular, o se puede calcular por fluidostática, por estática, ¿ya? Cuando estudien se van a dar cuenta que, de hecho esto un poco lo vieron cuando vimos medidores, ustedes no sabían que eran medidores de flujo, pero vimos más de un ejercicio que era de esta forma. Entonces, en consecuencia, como que igual lo vieron. ¿Se acuerdan? Por ejemplo, hicimos un ejercicio donde era una tubería, ya, que, perdón, acá tenía un cierto valor había un cierto, ¿cómo se llama? Y acá había como un manómetro acá abajo, ¿se acuerdan? Me quedó horrible, no sé. Y aquí más encima había como un acostamiento, ¿ya? O algo así. Bueno, indirectamente, ¿cierto? Con esto, ustedes indirectamente calculaban la diferencia de presión con estática de fluido, ¿ya? Entonces, básicamente, si es que no les dan el dato de diferencia de presión, ustedes por estática, porque hay alguna columna entre medio para reflejar esa diferencia de presión, lo van a poder hacer. Me quedó horrible eso, hoy día no, como que no. Ok, volvamos entonces ¿dónde está? Acá, ¿ya? Entonces, ese es el tapio, como le decía, es dato o se entrega a través de un instrumento o se puede calcular por estática de fluido, ya haciendo un balance estático, ¿verdad? Ya. Entonces, ahora recuerden que no perdamos de flujo, y lo que queremos hacer es calcular el flujo o el caudal. Y eso lo vamos a hacer calculando la velocidad y en el fondo, y esa diferencia en el fondo se va a poder calcular gracias a que yo forcé a que cambiara la presión en el sistema. Hola, hija. Hola, hija. No, no me pega. Ya, viene a comerse la barrita de cereal, así que no le interesa lo que yo pueda decir. Entonces, ¿qué podemos hacer en este caso? Este caso, entonces lo planteamos, puedo despejar y decir que la velocidad en 2 al cuadrado menos la velocidad en 1 al cuadrado, medios, va a ser igual a la presión en 1 menos la presión en 2 sobre ρ, ¿ya? Pero ojo que acá tengo dos velocidades y como que eso no me conviene tanto,
Entonces lo que voy a hacer es voy a despejar una en función de la otra utilizando la ecuación de continuidad. Voy a decir que B1 entonces es igual a B2 por el área en 2 sobre el área 1, ¿ya? Entonces, acá que voy a tener acá, que esto se va a traducir en la velocidad en 2 al cuadrado por el área 2 sobre el área 1, todo eso al cuadrado, menos la velocidad en, perdón, esto era la velocidad en 1, sí, velocidad en 2, lo hice al revés. Espérenme un poquito. Me puedo dar cuenta que lo hice al revés. Espérenme un poquito. Y ahora sí. Entonces, vamos a hacerlo de la otra forma. Vamos a decir que la velocidad en 2 va a ser igual a la velocidad en 1 por el área 1 dividido por el área en 2. ¿Ya? Entonces, cuando reemplazo, esto me va a quedar velocidad en 1 al cuadrado por área 1 sobre área 2 al cuadrado, menos la velocidad en 1 al cuadrado, todo esto dividido por 2, igual a la presión en 1 menos la presión en 2 sobre ρ. Entonces, de esa forma, yo voy a poder despejar la siguiente expresión que está a continuación. Voy a poder despejar esta ecuación que está a continuación. Ya la velocidad en 1, que era la velocidad en el tramo más ancho, va a ser igual a 2 veces la diferencia de presión entre 1 y 2. Recuerden que la presión en 1 va a ser igual mayor a la presión en la parte angosta, dividido por ρ por la razón de las áreas menos 1. Y de hecho, algunos autores, más que algunos autores, esto incluso lo podríamos expresar de la siguiente forma. Recuerden que si es un área circular, esto es pi cuartos por el diámetro al cuadrado. Entonces esto incluso puede quedar expresado como ρ por d1 sobre d2 a la cuarta, como el área está al cuadrado, los diámetros quedan a la cuarta, menos 1. ¿Ya? Ok. ¿Dudas, consultas? Como están pensando probablemente, pero si esto lo vimos cuando vimos Bernoulli, sí, lo vieron. Ya esto no es nada nuevo para ustedes. ¿Ok? Ok. ¿Qué cosas podemos decir respecto a los tubos de Venturi? Bueno, en general son aplicables en ductos de diámetros más grandes. Ya estamos pensando entre 10 y 80 centímetros. Ahí es donde uno suele aplicar tubos de Venturi. En el laboratorio de fluidos tenemos, ¿cómo se llama? Un montaje súper bonito con distintos medidores de flujo. Y son los medidores de flujo que son, y de hecho hay unos Venturi chiquititos, así como son súper chiquititos, son en tuberías de, no sé, de 1 pulgada, 2 pulgadas, pero aún así, ¿cómo se llama? Se produce una diferencia de presión y ustedes pueden calcular una serie de cosas, ¿ya? Ok. ¿Qué más les puedo contar? Otra cosa que sería interesante que ustedes supieran, que cuando se producen estos angostamientos del fluido y baja la presión, uno y revisa textos de mecánica de fluido o de ingeniería en general, dice que se está estrangulando el fluido, que hay un estrangulamiento del fluido. Ya, y es literal, porque en el fondo como que uno aprieta el fluido y como que le baja la presión, ya, no sé. Pues, ya, bueno, son términos que se ocupan, y de hecho en inglés se ocupa el mismo, strangle, ya como que hay un estrangulamiento del fluido, ¿sí? La cosa anecdótica hay que tratar de, ya. Otra cosa importante, como les decía, esta velocidad, acá no estamos considerando ninguna pérdida por fricción, ¿ya? Por lo tanto, cuando uno calcula la velocidad real, uno tiene que incorporar un factor de Venturi y eso se multiplica por la velocidad teórica, que es en el fondo la que sale del balance, ¿ok? Esto es un coeficiente de Venturi. ¿Ya? Y ese coeficiente de Venturi es empírico. ¿Ya? Es empírico. ¿Sí?
Ok. Me van quedando pocos minutos. Entonces, acá hay un ejercicio, pero lo voy a guardar este ejercicio lo vamos a guardar para la próxima sesión de ejercicio de clase, que probablemente la vamos a dedicar a ejercicio. Y ahora voy a ver el último medidor de flujo, que es el plato de orificio. ¿Ya? Ya, entonces la próxima clase vamos a hacer el ejercicio. ¿Ok? Ya. Vamos a ver ahora el plato de orificio. Ya. ¿Por qué se llama plato o placa de orificio? Primero porque literalmente es un plato que se inserta en el medio de la tubería. Recuerden que lo que hacíamos con los tubos de Venturi, hago un angostamiento, y esto es bastante más elegante, ¿cierto?, de lo que es un plato de orificio, porque literalmente es una placa dentro de una tubería. Yo en el fondo produzco un angostamiento, fuerzo un angostamiento para producir una diferencia de presión y de esa forma poder calcular la velocidad como lo hicimos acá, ¿cierto? Aquí induje una diferencia de presión para calcular la velocidad. ¿Qué pasa con el plato de orificio? El concepto es exactamente el mismo. Coloco una tubería perforada en el interior un plato perforado en el interior de una tubería, mido la presión un poquito antes, mido la presión un poquito después, y con eso voy a determinar, en base a esa diferencia de presión, voy a poder determinar la velocidad. Ojo que también hay una pérdida entre medio, y aquí hay más pérdida aún, porque si se fijan en un Venturi, por último, esto es más gradual, ¿cierto? Entonces las pérdidas por fricción acá no son tan grandes. Sin embargo, acá el angostamiento es súper brusco, entonces se producen turbulencia y remolinos y una serie de cosas, y aquí sí que tenemos pérdidas por fricción, ¿ya? Entonces, en resumen, coloco un plato perforado en el interior de una tubería, tomo puntos para medir la presión un poquito antes, un poco después, y gracias a esa diferencia de presión puedo estimar la velocidad del flujo que está pasando y con eso estimar el caudal. ¿Ya? Ya, bueno, los platos orificios, como anécdota, ¿cierto?, tienen distintas formas. A veces son orificios concéntricos, excéntricos porque están fuera del centro, segmentados, ¿ya? Y otra cosa que es interesante, que a veces los platos de orificio, si yo los miro de lado incluso, a veces se van angostando de esta forma, ¿ya? A veces son como más redonditos, a veces se van angostando de manera más gradual. O sea, en el fondo, una cosa es cómo se ve como por el frente, y otra cosa es cómo se ven estos platos de orificio si uno le hace un corte lateral. Acá incluso es como al revés a lo que yo le expliqué, ¿sí? Ok. Son como de distintas formas. Y esto es súper sencillo. Se hace en planta, se hace harto en los laboratorios también, porque es súper fácil, ¿cómo se llama? Abrir una tubería, meter un plato y después medir la diferencia de presión, ¿ya? Ya, a propósito de lo que yo les decía, yo hago una toma un poco antes, un poco después, ¿cierto? Y lo interesante, ¿cierto?, es que acá se producen una serie de turbulencias que se traducen en pérdidas por fricción, ¿ya? ¿Y qué es lo que pasa? Que si yo acá tenía una presión P sub 1, ya, mido acá una presión P sub 2, ¿verdad? Para poder en el fondo determinar cuál es el caudal que está pasando a través de la tubería, pero fíjense que aguas abajo, por ejemplo, acá en el punto P sub 4, ¿ya? La presión no vuelve al valor P sub 1. ¿Por qué? Porque se produce una pérdida permanente producto de las pérdidas por fricción. Ya se produce una reducción permanente de la presión producto de las pérdidas por fricción. Y eso también ustedes lo saben porque lo vimos algunas clases anteriores, ¿verdad? Entonces también interesante en los ¿cómo se llama? En los tubos en las platos orificios. Son súper baratos de implementar, pero tienen una serie de restricciones. Una de ellas es que siempre van a producir una pérdida de fricción que no es menor, y eso se va a traducir en una disminución de la presión. Y otra cosa que también es interesante considerar es que los platos de orificio van a servir para fluidos limpios. ¿Por qué no servirán para fluidos sucios? ¿Qué creen ustedes?
Puede haber una obstrucción. Muy bien, exactamente. Puede haber una obstrucción acá. ¿Ya? Entonces por eso lo trabajamos con fluido limpio y no fluido sucio porque se produce una obstrucción. ¿Ok? Muy bien. Bueno, como les decía, hay distintas formas, ¿cierto? Para los tipos de orificio y como les decía, si uno los mira el corte de lado también como que van variando, ¿ya? Bueno, esto un poco más de lo mismo, ¿cierto? Se me olvidó borrar estos apuntes del año pasado, ¿ya? Bueno, básicamente las ecuaciones que tendría que haberlo borrado, perdón. Entonces, quiero que les iba a decir acá. Bueno, la fórmula en este caso para calcular la velocidad en un plato orificio es esta que está acá. Se deduce de manera muy similar al tubo de Venturi, solamente que en este caso lo vamos a despejar respecto de la velocidad 2, es decir, que lo vamos a despejar respecto de la velocidad del orificio, ¿ya? Entonces, les voy a dejar como ejercicio propuesto, que hagan esta deducción, ¿ya? Esta deducción de acá, ¿ok? Este es el flujo másico, entonces el flujo másico se puede deducir hasta acá. Esto es la velocidad teórica, ¿sí? Ya, entonces ustedes debiesen ser capaces de hacer la deducción de que el flujo másico se puede calcular de esta forma. Así que les voy a dejar ese ejercicio propuesto para que hagan la deducción. Como dije, se hace muy similar al tubo de Venturi, con la diferencia que ahora lo que vamos a despejar no es la velocidad 1, sino que es la velocidad 2, es decir, la velocidad del orificio, o sea, del flujo que pasa por el orificio, ¿ok? Ya, entonces para terminar voy a introducir solo dos conceptos. Uno es el coeficiente, este es C, el coeficiente de descarga, ¿sí? Y otro I, que es el factor de expansión. ¿Ok? Ya. ¿Qué es lo que pasa acá? Resulta que como existe esta pérdida, ¿cierto? Importante, yo de alguna manera tengo que reflejar las pérdidas por fricción y eso en el fondo, esas pérdidas por fricción se van a traducir en una velocidad que es menor a la velocidad teórica. Por lo tanto, voy a tener un coeficiente de descarga que se determina de forma empírica, ¿ya? Para poder en el fondo calcular bien el flujo que está pasando a través de una tubería, ¿ok? Eso por una parte. Y el factor de expansión, como yo les decía, ya literalmente uno cuando pasa esto, ¿cierto? Hay un estrangulamiento del fluido, hay una disminución en la presión del fluido, ¿ya? Entonces, sobre todo cuando tenemos gases, ese factor de expansión puede ser grande. Se llama expansión porque la presión disminuye, ¿ya? Acuérdense que cuando yo comprimo un gas, si yo comprimo, subo la presión, cuando yo expando, bajo la presión. Ya por eso se llama factor de expansión y tiende a aplicar cuando tenemos gases. ¿Ok? El factor de expansión se puede calcular de esta forma. El K es un factor que probablemente ya están viendo en termo, que es el C sub P sobre C sub V, calor específico a presión constante, calor específico a volumen constante. El R es la razón de las presiones que se producen, y el beta, y que eso me faltó explicarlo acá, el beta es la razón entre el diámetro del orificio y el diámetro de la tubería. Diámetro, orificio, sobre diámetro, tubería. ¿Ok? ¿Ya? Ok. Y bueno, esto que está acá, aquí básicamente está expresado como ecuación, ¿ya? Pero en realidad es tan fácil calcularlo que no hay para qué meterse al gráfico, ¿sí? ¿Qué más? Bueno, un poco lo que les mencionaba, el coeficiente de descarga, si bien se puede determinar empíricamente, también lo pueden calcular a través de gráficos como esto, ¿ya?
¿Y qué es lo que contiene esto? Es el número de Reynolds, y estos son distintos factores de beta, ¿ya? Entonces, en el fondo, ustedes conociendo la razón que hay entre el diámetro del orificio, el diámetro de la tubería y el número de Reynolds, podrían calcular lo que es el factor de expansión para calcular la velocidad real. Partí con 32 y todos se fueron. Ya, no importa. Está bien, la clase va a quedar grabada, ¿ok? Ok, entonces, jóvenes, los vamos a dejar hasta acá. Vamos a hacer ejercicios la próxima sesión, los ejercicios, probablemente los 2 ejercicios que no vimos ahora, más uno que otro más si es que alcanzamos. Y por hoy lo dejamos hasta acá. ¿Tienen alguna duda, pregunta, consulta? ¿No? Ok. Bueno, cualquier duda que vayan teniendo, por favor me la hacen saber. Ustedes saben que yo contesto los mails, ¿ya? De hecho, me queda pendiente contestarle un mail de una estudiante, pero no está presente ahora. Ya después se lo voy a responder. Ya pues, jóvenes, nos vemos entonces, que estén muy bien. Cuídense mucho y nos vemos. Este viernes ya no, porque este viernes van a tener un control y después van a ver el tema, de la recorrección del certamen con los ayudantes. Así que eso. Notas del certamen 1, próxima semana van a estar, ¿ya? De mis alumnos de Campus San Joaquín, ¿ok? Entiendo que la profesora Andrea ya está casi lista con sus correcciones. Ya, pues cuídense mucho, que estén bien. Chao. Chao, profe. Que estén muy bien. Chao, profe, hasta Cuídense. luego. Hasta luego, que estén súper. Profe. Chao. Que estén súper.